Continuamos con Jania Nobel, información de coyuntura. El desabasto de medicamentos es un tema que lo hemos venido tratando aquí y un tema grave. Es una de las heridas más sensibles del sistema público de salud, aunque el gobierno federal asegura que el abasto ha mejorado. Pacientes, médicos y organizaciones civiles dicen lo contrario. Reportan faltantes en tratamientos oncológicos, insulinas, antirretrovirales, medicamentos para enfermedades raras y fármacos de uso hospitalario. Bueno, faltan hasta gasas y sábanas, camas, en fin. Creo que estamos en medio de una crisis insostenible. El riesgo no es menor. Interrumpir tratamientos pues puede agravar todavía más las enfermedades de los pacientes, aumentar las hospitalizaciones y empobrecer a las familias y abrir la puerta al mercado ilegal de medicinas falsas. Vamos a hablar sobre este tema precisamente con Héctor Jaime Ramírez Barba, diputado federal del PAN y secretario de la Comisión de Salud. Muchísimas gracias, Héctor, por estos minutos de tu tiempo. Te saludo con gusto. El agradecido soy yo. Muchísimas gracias. No es la primera vez que platicamos tú y yo, no es la primera vez que tocamos este tema, pero vamos a ponerlo en contexto. Héctor, diputado, ¿qué tan grave es hoy el desabasto de medicamentos en México? Mira, una manera de medir ya no es el abasto del desabasto, sino el resultado. Es decir, la gente vive o muere. México, en las recientes estadísticas liberadas por la Organización al Desarrollo Económico, la OCDE, es el primer lugar de muertes evitables. Es decir, mueren muchísimos mexicanos que no debieron haber muerto. Y de las muertes evitables son dos grandes grupos. El grupo casi de 400 muertes por cada 100,000 habitantes, que son muertes prevenibles, y casi 240 por cada 100,000 habitantes, muertes tratables. Es decir, gente que debió haber recibido medicamentos y que no lo recibió, gente con enfermedad cardiovascular que no lo recibió, gente que debió haber sido atendida en un hospital que no lo atendió, niños que mueren por tosferina que debieron haber sido vacunados. Entonces, cuando no hay un abasto de medicamentos y de biológicos como ocurrió con el sarampión, cada muerto que ha ocurrido por sarampión era una muerte evitable. Sí. Cada niño muerto por tosferina es muerte evitable. Cada persona que muere por dengue es muerte evitable. Cuando una persona además tiene una enfermedad crónico-degenerativa, como un cáncer, como diabetes, como hipertensión arterial, como un problema cardiovascular, como temas de salud mental, claramente se afecta muchísimo tanto la calidad de vida como la posibilidad de vivir. Pues este desabasto de medicamentos que dice el gobierno que está al 93%, pues claramente están mintiendo. ¿Cuál es la razón de saberlo? Bueno, el propio gobierno ahí encuesta a los ciudadanos y les dice, oiga, ¿en qué está gastando usted su dinero? Bueno, el gasto en medicamentos se duplicó y se duplicó además entre los más pobres. Significa que ni siquiera los medicamentos de primer nivel para la diarrea, el paracetamol, están llegando. Y en el caso de los gastos catastróficos, mira, hoy aparece aquí yo estoy en Guanajuato, está una unidad médica de alta especialidad del Seguro Social de ginecobstetricia. Ya van 2 veces seguidas que los médicos toman el Boulevard López Mateos porque no hay medicamentos, porque no hay espacios para atender a los niños, y otra vez vuelve a aparecer grandes quejas. Cuando tú vas y preguntas, oye, ¿qué está pasando? No, todo está muy bien, hay diálogo y vamos avanzando, pero los médicos, las enfermeras, los residentes, todo el mundo sabe que hay niños que están muriendo. Hay familiares que están muriendo y están siendo muy mal atendidos porque no hay eso, como tú bien lo señalas. Héctor, ¿y por qué no está correlacionado la versión y el discurso del gobierno con la desesperanza de los pacientes, familiares de pacientes y el sector de salud? O sea, los médicos, enfermeras y todo el mundo pues dice lo contrario. El gobierno dice que sí hay abasto y que está negociando. ¿Por qué hay esta discrepancia entre la verdad y la realidad? No, pues el gobierno está mintiendo, ha mentido continuamente desde que Morena llegó al gobierno. Tú recordarás que el presidente López Obrador, desde que tomó posición, dijo, no, ni es seguro ni es popular. Cuando quita el seguro popular, lo que quita es financiamiento. Es decir, hoy tiene el INE Bienestar mucho menos dinero que lo que tenía en los servicios estatales de salud. Hoy luego dijeron, no, lo que pasa es que están comprando por corrupción. Bueno, no ha podido hacer una sola compra. Hoy, en 7 años ya de experiencia, ya deberían haber hecho la licitación para surtir medicamentos 27 y 28. Oye, se compra 1 billón y luego se compran aparte 600,000 millones de piezas más de medicamentos. O sea, son muchísimos millones de piezas de medicamentos. ¿Cuánto tarda en producirse? Pues de 4 a 6 meses. Bueno, no ha salido la licitación. Va a salir quizás para agosto, si es que sale. Son 3 meses entre que licitas, se aclaran y te asignan el contrato. Agosto, septiembre y octubre. En octubre tú firmas
porque tú no vas a producir los medicamentos, no los tienes producidos, a ver quién te los compra, los produces una vez que está a la orden. Entonces empiezan a producir los medicamentos noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Hay medicamentos que para abril se estarán entregando y hay medicamentos que para enero y para febrero. Sí. Entonces esto quiere decir que no va a haber un buen surtimiento para 27 y para 28, pero siempre están diciendo, no, estamos haciendo lo mejor. Dice, ahorramos mucho en medicamentos, ¿no? Se ahorra mucho cuando no se compra y la gente está gastando de su bolsillo. ¿Y no los quieren comprar? O sea, afectando a la población sin importar el tema del derecho a la salud. Es negligencia criminal, mira. Ha habido negligencia criminal cuando en plena pandemia no compraron vacunas para los médicos y enfermeras. Es negligencia criminal cuando no tenían los dispositivos para tener el oxígeno necesario. México y nuestros profesionales de salud, médicos y enfermeras, fueron los que más tuvieron una mortandad espantosa porque no tenían el equipo de protección que no compraron. Bueno, ahora con sarampión, ve cuánto tiempo llevamos y tú ves lo que está ocurriendo. Bueno, compraron las vacunas de sarampión por la presión mundial hasta enero, pero todas las muertes que hubo desde Chihuahua hasta la fecha nunca debieron haber ocurrido si hubieran comprado las vacunas a tiempo. Es un gobierno insensible, es un gobierno francamente insensible. Es negligencia criminal. Suena bastante fuerte esta declaración, Héctor. ¿Se puede acusar? ¿Hay delito que perseguir? ¿Se podrían agrupar los pacientes, las familias, el sector contra quien está cometiendo este delito? Negligencia criminal. Hay muchas denuncias, por ejemplo, contra el anterior subsecretario Hugo López-Gatell. Es que por lo menos era médico, hoy quien está responsable de compras y supuestamente integrar el sector ni siquiera médico es. O sea, el subsecretario de Salud de Integración del Sector ni siquiera médico es y sin experiencia en los temas de salud. Héctor, ahora estás del lado de quien arrastra la pluma para escribir las leyes. ¿Cómo sí? Háblanos del cómo sí podríamos, no sé, no es solución, ¿no? Ya tenemos 7 años con esta problemática y parece muy difícil porque además también el sector farmacéutico se queja que no les han pagado, tampoco a los proveedores les han pagado, les deben millones. Entonces, desde tu lado ahora como legislador, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las propuestas para arreglar o medianamente solucionar este caos? Nosotros estamos haciendo las denuncias para que se revise qué ocurrió, porque fíjate, el gobierno presenta el presupuesto, se le autorizó al 100% lo que solicitó. Y de hecho, nuestra fracción, por ejemplo, Acción Nacional, solicitó que se incrementara más en el tema de salud y Morena votó en contra. Entonces, lo que pidió el gobierno de Morena se le autorizó. Y hoy resulta que no hay las cosas. Luego, la ley es muy clara. Ellos la han modificado 2 veces en la ley de adquisiciones. Sí. Con el voto en contra nuestro, porque creo que no era la manera correcta de hacer, que se comprara una agencia internacional sin que hubiera cuentas para México. Y se compró para la UNOPS. Tú recordarás eso. La UNOPS no pudo surtir ni siquiera el 50% de lo que se ocupaba en México. Hoy la ley está puesta, el presupuesto está autorizado, pero cuando la gente tiene 99% de lealtad y 1% de conocimiento, es imposible que las cosas funcionen. ¿Y qué le exige esta Comisión de Salud al gobierno federal, Héctor? Bueno, nosotros en la Comisión de Salud, porque el presidente de Morena y la mayoría son de Morena, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Trabajo, no exige nada, ¿ves? Digo, no ha habido una sola comparecencia del secretario en las comisiones. Las últimas 2 veces, por cortesía, hemos ido nosotros y le agradecemos al doctor David Kesenovich que nos recibe en sus oficinas, pero son reuniones en lo oscurito, ¿ves? No son públicas, no es una agenda abierta, no se está atestiguando qué se solicita cada quien. Pero lo que te puedo decir es que tenemos cientos de iniciativas para que se modifique, por ejemplo, el actuar de la COFEPRIS, para que se fortalezca la investigación, los medicamentos con novedad se registren rápido en México, para que tenga mayor presupuesto. La COFEPRIS es una institución que da por ingresos al gobierno 21,000 millones de pesos y solamente le regresan el presupuesto para que trabaje 3,000 millones. Con eso no puedes verificar una institución tan importante como la COFEPRIS, que tiene que ver casi con el 12% de todo lo que se produce en el país de productos y servicios. No, por ejemplo, en el caso del Bienestar, estamos solicitando que el Bienestar forme parte de la estructura formal de la ley de salud y que dependa del secretario. Lo firmó López Obrador, el Bienestar, como un organismo público descentralizado, no sectorizado al sector salud. Imagínate. Y ahorita ya reconoció el secretario y el subsecretario Clark, pues que van a hacer modificaciones a la ley, porque así no está funcionando. De hecho, hoy mismo aparece en el diario oficial de la Federación un cambio otra vez para que el Fondo de Aportaciones a la Salud, se llama FASA, se le pueda dar rápidamente al Bienestar, porque tampoco se habían podido lograr. O sea, su mal diseño en la planeación, y cuando planea quien no sabe, pues se cometen muchísimos errores. Ojalá estaremos viendo en los próximos meses si realmente el Ejecutivo presenta iniciativas para modificar y que este organismo de Bienestar realmente tenga todo el sustento jurídico para que sea sostenible.
O sea, por donde lo veamos, todo es un desastre. El problema es de dinero, de corrupción o de mala administración, o los tres ingredientes mezclados. Mira, la corrupción es muy claro. Cuando tú le das a una persona más de 180 millones de pesos para que compre medicamentos y la ley y la constitución dicen que debe ser por licitación internacional o por licitación máxima, y cuando este gobierno, el 80% en ocasiones más, son puras asignaciones directas a los cuates, pues claramente hay corrupción. Cuando el precio promedio es mayor que se hubiera hecho una licitación internacional, pues claramente son corruptos. Y cuando dicen que bajaron mucho el precio, esas compañías no le están surtiendo. Y las que les surten nacionales, pues las aprietan para que les surtan y luego no les pagan, ¿no? Ayer salían las notas de más de 100 mil millones de deudas de una institución como el Bienestar que recibe 170 mil millones. Una tragedia. Entonces, no hay abasto en tiempo real, no hay compras planeadas, no hay distribución regional, tampoco hay sanciones a funcionarios. ¿Qué mensaje le damos a los pacientes que hoy no encuentran sus medicinas, ni tampoco citas, ni tampoco camas en los hospitales? ¿Qué mensaje le darías a los pacientes, Héctor? Mira, que lo hagan como lo están haciendo hoy. En redes sociales no hay 1 o 2 días, no pasa un día que no me manden 1 o 2 ocasiones. Gente, oiga, doctor, está pasando esto. Nos la pasamos atendiendo y gestionando ante la propia institución, porque el paciente no tiene la culpa, ¿ves? Ahorita hay pacientes que tienen cáncer y entre que les decimos que nos haga fuerte atenderlos, puede pasar 2 meses y no los atienden. Pues cuando ya el paciente está atendido, la sobrevida es muy poca. Y dice, es que usted llegó con el cáncer muy avanzado. Pues cómo no, si lleva 6 meses bateándolo y siguiéndolo y recitándolo, ¿no? Sí, pues parece irónico y un chiste de mal gusto, pero como si tuvieran ahí en su fachada, el tiempo lo cura todo y ya. Mira, ahí te va el tema de mal gusto. En 2024, los papás de niños con cáncer bloquearon el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, ¿recuerdas? Sí, claro. Sí. En 2004 estaban las elecciones. Decían que todo estaba muy bien. Bueno, faltaba bien Cristina y faltaba medicamentos oncológicos en el Hospital Infantil de México. Tú como mamá imagina que tu hijo esté arriba, no le dio tratamiento, tu hijo fallecieron miles de niños y resulta hoy que ya sabemos que las medicinas sí estaban, pero en un almacén privado y se caducaron. El mismo año en el cual el papá ocupaba ese medicamento, el sistema no sabía ni siquiera en dónde estaba. Qué desorden. Por eso insisto en que alguien tendría que pagar. Héctor, muchísimas gracias por ayudarnos a analizar y entender este tema, que finalmente un asunto burocrático, un asunto de corrupción, un asunto de mal planeación, se deriva en la muerte de un paciente que no fue atendido, una muerte de un paciente que no le dieron el medicamento a tiempo. Muchísimas gracias, Héctor, por ayudarnos a entender. Yo quiero agradecerte a ti, verdaderamente, porque con tu sensibilidad es más fácil llegar al auditorio y que sepan hoy que si no funcionan las cosas ya no tiene que ver nada con la conquista ni con los españoles. Es Morena quien está causando todo este desastre en su vida, en su familia y en su economía. Hay oportunidad de cambiarlo y ustedes tienen en su poder la decisión de hacerlo a la hora de votar. Vamos, Héctor, muchísimas gracias. Es Héctor Jaime Ramírez Barba, diputado federal del PAN, doctor, además secretario de la Comisión de Salud. Gracias, Héctor, te mandamos un abrazo. Nuevamente, Jania, hasta luego. Hasta pronto. Vamos a hacer una pausa. Qué difícil y grave problema. Insisto yo, siempre atrás de un número, de una estadística fría, hay una persona y una familia que tiene un problema, que tiene una crisis, que hay que entenderla, que hay que hablarle desde el corazón. Pausa y volvemos.